algo está fallando con la definición de arreglo. Es por esto que a partir de acá se definió una nueva o se tuvo una nueva definición del compuesto ácido y un compuesto básico, que es lo que propone Bronsted y Lowe. Para el caso del ácido, mantenemos que el ácido es aquella especie que va a liberar protones. Lo tenemos acá en el caso del ácido nítrico. El ácido nítrico, en presencia de agua, forma este H3+. Nosotros vamos a considerar que este H3O+, que es el ion hidrógeno, se llama así el ion hidrógeno, lo vamos a considerar como si fuera lo mismo que eso, por si acaso, para que no se complique. Entonces, de acuerdo a la definición de Bronsted y Lowe, un ácido será aquella especie que, nuevamente, en esencia una cosa, libere protones, libere H+, y forme el correspondiente anión. Pero ahora las bases, toda sustancia la vamos a considerar como una base cuando acepten H+, acepten protones. ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Justamente al amoníaco. El amoníaco toma un protón del agua para formar el ion amonio, el NH4+, y como resultado se está generando OH en la disolución. Por eso el ion amonio o el amoníaco no es considerado una base de acuerdo a Reynolds, porque no tiene OH para entregar, pero sí se comporta como una base porque me va a generar OH. ¿Cómo me genera estos OH? Tomando un protón del agua, tomando H+ del agua. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a tener ácidos liberan H+, se forma el ion hidrógeno, que lo vamos a considerar igual que H+, o son aquellas especies que captan protones. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente vamos a trabajar con estas dos definiciones de ácido-base, la de Reynolds y la de Bronsted y Lowe. Principalmente vamos a utilizar esta definición de Bronsted y Lowe. ¿De acuerdo? Ácido libera protones, bases captan protones. Y esto me trae como consecuencia en que muchas veces estos van juntos. Estas especies van unidas. ¿Por qué? Porque una especie tiene que aceptar los protones que entrega el agua. Entonces, normalmente podemos encontrar en una ecuación química que la especie ácida reacciona con la especie básica. Vamos a formar, por ejemplo, ahí formamos el nitrato, formamos el ion amonio. El protón del ácido se le está entregando al amoníaco, que es mi base. ¿De acuerdo? Pues generalmente siempre van a ir juntos. Un ácido con una base. Y esta de base me va a generar qué cosa? Que vamos a tener compuestos que los vamos a denominar el correspondiente conjugado. Es decir, un ácido, como lo que yo tengo aquí, este ácido me va a generar o va a estar acompañada
con su correspondiente base conjugada. Entonces, siempre un ácido va a estar acompañado de su base conjugada. O sea, una especie que es capaz de tomar un protón del medio y volver a formar el ácido. Y obviamente, si yo tengo una base, esta va a estar acompañada por su correspondiente ácido conjugado. Entonces siempre vamos a tener un ácido de una base conjugada o una base y su correspondiente ácido conjugado. Siempre van a estar diapares. El ácido con la base conjugada y la base con su ácido conjugado. ¿De acuerdo? Además, ¿qué conclusión puede ser? Además, ¿qué otra conclusión pueden sacar de lo que está ahí en la pantalla? De estas dos reacciones, ¿qué conclusión pueden sacar además? ¿Se puede sacar alguna otra conclusión de ahí? ¿El agua qué es? ¿Es un ácido o una base? ¿Por qué es un ácido? El agua tiene un comportamiento anisotérico, es decir, es ácido y una base a la vez. En este caso, el agua está recibiendo el protón que le está entregando el ácido nítrico. Está actuando como una base. Y aquí, en la reacción con el amoníaco, le está entregando el protón al amoníaco para formar el ion amonio y el OH. Está entregando un protón. En este caso, está actuando como un ácido. Entonces, el agua tiene este comportamiento dual, ácido y base. Es un ácido y a la vez es una base. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos nuevamente el bicarbonato de sodio, que ustedes ya lo utilizaron. Es una sal terciaria. Es una sal, por lo tanto, cuando está en disolución, se me genera el catión sodio y el anión bicarbonato. Pero este anión, cuando está en disolución acuosa, es capaz de formar una reacción con el agua, formar el ácido carbónico y formar grupos hidroxilos. Por eso el bicarbonato de sodio es una especie básica. A pesar de tener este hidrógeno aquí, se me genera este grupo OH, por lo tanto es una solución básica, el bicarbonato de sodio. ¿Sí? Por eso se me genera esta reacción. Pues es una base porque me genera los grupos OH cuando el anión carbonato reacciona con el agua. Vale. ¿Cómo nosotros medimos la fuerza o qué tan ácido o básica es una especie? Es con la utilización del pH.
El pH básicamente es una medida del grado de acidez de la sustancia. ¿Cómo calculamos el pH? Aplicando, como dice aquí, la función P, que la función P es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Ojo que es el logaritmo en base 10, el log. No el logaritmo natural. Si utilizan el logaritmo natural, le va a dar otro valor. Entonces, de acuerdo a estos valores, nosotros podemos determinar qué tan ácido o qué tan básica va a ser una disolución. Cuando mis concentraciones de protones son mayores que 1 por 10 a la menor 7, el pH va a ser bajo 7. Voy a tener soluciones ácidas. O sea, a altas concentraciones de H+, pHs ácidos. A bajas concentraciones de protones, bajas concentraciones de H+, el pH va a ser sobre 7, por lo tanto, puede tener pHs ácidos, o sea, perdón, básicos. A ver, veamos básicos. Baja concentración de protones, alta valor del pH, voy a tener pHs básicos. Y cuando veo que la concentración de protones es exactamente 1 por 0 por 10 a la menos 7, voy a tener pH neutro, igual a 0. Entonces, me voy a generar a partir de estos valores una escala de pH, en donde el valor medio corresponde a la situación neutra. Bajo pH 7, pHs ácidos, sobre pH 7, pHs básicos o alcalinos, que son la misma. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Alta concentración de protones, pHs bajos. Entonces, a medida de esto, yo me puedo construir una tabla del pH, que es lo que tenemos acá. Entonces, dependiendo del valor del pH, yo puedo indicar qué tan ácido o qué tan básica va a ser esa sustancia y por lo tanto vamos a poder determinar cuánto es la concentración de protones que yo tengo en el medio. Porque eso es lo que me está reflejando o se está viendo reflejado en el valor del pH. ¿Cuántas la concentración de protones tengo en el medio de esa misma? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunos valores de pH de algunas sustancias comunes. El vinagre tiene un pH aproximadamente de pH 3. ¿Qué es el vinagre? ¿Qué es el vinagre? Ácido acético. El vinagre que está disponible en comerciales, en el súper, todo eso, es básicamente una solución acuosa de ácido acético, entre el 4 y el 6% volumen. Una botellita de 100 ml tiene entre 4 y 6 ml de ácido acético y nada. El resto es agua, colorante, sal, lo que sea. El jugo de limón tiene un pH de 2 aproximadamente. Las pilas, un pH aproximadamente de 1. Fíjense, la lluvia ácida. Bueno, no hay mucha lluvia ácida, pero la lluvia ácida tiene un pH entre 1 y 5 aproximadamente. La lluvia normal entre 5 y 7. El agua de mar tiene un pH rondando los 8. O sea, ya pasamos un pH más bien básico. El bicarbonato de sodio también, ligeramente básico. Ya los productos de limpieza, el cloro, la lejía, todo eso, tienen pH muy, muy alto. Igual que, por ejemplo, el cloro. ¿Qué es el cloro? El cloro comercial que se usa para limpiar. Ácido. La base. Pero eso no tiene cloro. El cloro es
Es una solución de hipoclorito de sodio, que también es una base que capta protones del agua para formar OHs y obtener ese valor de aproximadamente 12 a 14. Entonces, a medida que nosotros podemos medir el pH, vamos a determinar cuál es la concentración de protones y vamos a decir si esta especie es básica, ácida o neutra. ¿Okay? Ahora, ¿cómo determinamos? ¿Cómo se determinó este valor de pH? Que me llegué a ver, está hablando. Esta escala de pH se determina a partir de esto, que me sirve también para introducir otro. Como ya mencionamos recién, el agua tiene este comportamiento dual. El agua tiene ese comportamiento dual. Es un ácido y una base a la vez, en sí mismo. Por lo tanto, se puede disociar, se puede separar en esto. En el ion hidrógeno más el OH. ¿De acuerdo? Pero yo tengo esto de acá. ¿Qué significa esta doble flechita que tengo aquí? Es un proceso reversible. Que es un proceso reversible. Por lo tanto, esta cosa va a alcanzar un equilibrio. En algún momento, las concentraciones de agua, las concentraciones de ion hidrógeno, las concentraciones de OH se van a equilibrar, se van a mantener constantes. Entonces, yo me puedo generar una constante de equilibrio para esta ecuación. Tengo que una constante de equilibrio, en este caso, será la concentración de H3 o más multiplicado por la concentración de OH dividido por, voy a poner la concentración de agua al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es la concentración de agua por la concentración de agua. ¿Okay? En resumidas cuentas, una constante de equilibrio se define como la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Es una constante de equilibrio, la concentración de los productos sobre la constante de los reactivos. Y cada concentración está elevada a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Ahí. Para esa reacción en general, cuando tengo B moles del reactivo R para generar A moles del producto B, yo me establezco esta constante de equilibrio como la concentración del producto elevado a sobre la concentración de los reactivos elevado a B. Entonces, dependiendo de las concentraciones, este equilibrio se va a estar viendo desplazado en uno u otro sentido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo aumento la concentración de R, aumento la concentración de los reactivos? Este valor de la constante debe ser grande o pequeño. Pequeño, ¿cierto? Porque si yo divido algo por un número muy grande,
¿Eso qué quiere decir? ¿O cómo me debería dar ese resultado? Un valor pequeño, ¿cierto? Si yo hago 1 sobre 2 millones, eso me va a dar un valor pequeño, ¿cierto? ¿Y qué significa un valor pequeño? ¿Qué significa que por ejemplo, que esta constante de equilibrio sea menor que 1 o mucho menor que 1? Que hay mayor concentración de reactivos, o que esta reacción que yo quiero hacer está desplazada o está favorecida en el sentido de los reactivos, es decir, que hay poco producto, está muy poco desplazado ahora. O sea, la flecha es básicamente así, poquito producto, pero mucho reactivo. Y lo contrario será si yo tengo una constante de equilibrio mayor que 1. Por ejemplo, estos mismos 2 millones sobre 1. ¿Cuánto me va a dar? ¿Un valor alto o un valor pequeño? Un valor grande. Un valor alto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que tengo un valor alto en la constante de equilibrio? Que ahora esta reacción va a estar desplazada o favorecida en el sentido de los productos más que en el sentido de los reactivos. Pero recuerden que estamos en una situación de equilibrio. Por tanto, hay producto, hay reactivos, solo que de esto está muy poco favorecido. La reacción está más desplazada hacia la formación de los productos. ¿Okay? Eso significa una constante de equilibrio. Son justamente las concentraciones que yo tengo una vez que se han igualado las velocidades de reacción de productos y reactivos y se mantienen constantes en el tiempo, no varían. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo la disociación del agua, se me va a generar esta constante de equilibrio. Pero como vemos, las concentraciones de protones y de OH son muy bajas comparadas con la concentración de agua. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer, matemáticamente hablando, es multiplicar esta concentración de agua por el valor de la constante. Voy a borrar ahí. Por el valor de esa constante de equilibrio. Y esto se me va a transformar en lo que vamos a denominar como la constante del producto iónico del agua, KW, que es igual a la concentración de H3 o más multiplicado por la concentración de H menos, que es lo que está reflejado acá. Y esa constante justamente tiene un valor de 1,0 por 10 elevado a menos 14. Y es a partir de este valor es que se genera la escala del pH. Porque si yo le aplico la función log menos logaritmo natural, o sea, logaritmo en base 10 de la constante de producto iónico del agua, es decir, menos log de 1,0 por 10 a la menos 14, esto es igual a 14. Por eso la escala del pH va de 0 a 14. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos la situación
a 25 grados Celsius a una atmósfera de presión, la concentración de protones y la concentración de OH es exactamente la misma. 1 por 10 elevado a la menos 100. Entonces, si yo le aplico la función P a esto, voy a tener que el pH es igual a 7. Lo mismo ocurre con el OH, la concentración de OH. Si yo le aplico la función P, me va a quedar que el valor del pOH en este caso es igual a 7. Por eso 7 es el valor medio de la situación neutra, porque la concentración de protones y la concentración de OH es exactamente igual. Entonces, de aquí se genera la escala del pH a partir del producto iónico del agua, que tiene un valor de 1,0 por 10 elevado a menos 14. Y al aplicarle la función P, obtenemos que ese resultado, el logaritmo negativo de la constante, es igual a 14. Y ahí nos vamos generando nuestra escala. Ojo con esto. Eso sí, el pH, si yo se lo sumo al pOH, que es básicamente la función log aplicado a la concentración de OH, me tiene que dar exactamente igual a 14. Entonces, a partir del pH, obviamente yo me puedo generar mi escala de pH, pero también me puedo generar la escala del pOH. Y que serán valores inversos, porque son complementarios. Si yo tengo que el pH, vamos a poner aquí, yo me voy a generar mi escala de pH. Aquí tenemos 14, aquí tenemos 0, aquí tenemos, esta es mi escala de pH. Y dijimos que aquí tenemos los pHs ácidos. Y acá tenemos los pHs básicos o alcalinos. Yo también me puedo generar una escala del pOH, que serán justo los valores inversos. Es decir, 14 a 0. Y en la escala del pOH, cuando tengo de 14 a 7, serán ácidos, y de 7 a 0 serán básicos. ¿De acuerdo? Es la misma escala, solo que con los valores alternados, inversos. Porque la suma entre el pH y el pOH me tiene que dar justamente 14. Entonces en algún momento vamos a ver de hecho algunos ejercicios en que yo no puedo determinar el valor del pH directamente. ¿Por qué? Porque la solución no me genera protones. La solución no me está generando protones en el medio, pero sí me está generando OHs. Como me está generando OHs, puedo calcular el pOH. Y como yo sé que la suma del pH más el pOH me tiene que dar igual a 14, yo no puedo determinar el valor del pH de la solución. ¿De acuerdo? Desde esta parte del producto iónico del agua, más o menos. Y lo que estamos hablando de estas constantes de equilibrio. Las constantes de equilibrio, como decía, son constantes cuando yo alcanzo una situación en que la velocidad de formación de productos y reactivos se iguala. Entonces la concentración se mantiene constante. Y eso yo lo determino con esta ecuación que vimos recién, que es concentración de productos sobre la concentración de los
reactivos. De hecho, de manera general, ahora una ecuación general, aquí yo tengo eso, la constante de equilibrio se determina la concentración del producto C elevado a C por la concentración del producto D elevado a C, todo esto multiplicado, dividido por la concentración del reactivo A elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, también multiplicado por la concentración del reactivo B elevado a el coeficiente estequiométrico de B. Entonces la ecuación de equilibrio, o la constante de equilibrio, va a depender también de cuántos productos o cuántos reactivos yo tengo. Si yo tengo, por ejemplo, que A más B solo me generan el producto C, la constante de equilibrio en este caso quedará como la concentración de C dividido por la concentración de B, o sea de A multiplicado por la concentración de B. O sea, siempre va a depender de la concentración de reactivos y productos. O si yo tengo, por ejemplo, que el reactivo A me genera dos productos, en este caso la constante de equilibrio va a depender de la concentración del producto B por la concentración del producto C y dividido por la concentración del reactivo A. Entonces va a depender de cuántos reactivos y cuántos productos tenga en mi sistema. ¿De acuerdo? Entonces, de esto depende la constante de equilibrio. Y obviamente, como son concentraciones en equilibrio, yo puedo determinar ese valor, o si me están dando la concentración, o sea, si me dan la constante de equilibrio, yo puedo, eventualmente puedo determinar la concentración de los productos o los reactivos, dependiendo sea el caso. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Entonces, como dice ahí, el pH utilizado universalmente por sobre el pOH es una medida que indica el grado de acidez o alcalinidad o basicidad de una sustancia. pHs altos sobre 7 especies básicas, pHs bajos son soluciones ácidas, que es lo que estamos viendo ahí. Ahí tenemos otra escala, otro ejemplo de también lo mismo lo que estamos hablando, algunos compuestos de uso común. Por ejemplo, lo que decíamos, la leche es levemente ácida, pH de 6,4. El tomate tiene un pH de 4,5. Por eso normalmente cuando se preparan salsa de tomate se le echa un poquito de azúcar para cortar justamente esa acidez del tomate. Los huevos tienen un pH aproximadamente de 8,5. Como dije ya, la lejía, las cremas de mano también tienen pH 10. Entonces, al final, todo lo que se va generando se crea en función del valor del pH. ¿Dónde lo encontramos nosotros? Por ejemplo, aquí. Ustedes saben, si no saben este momento, que el proceso de digestión no comienza en el estómago, sino que comienza desde el proceso desde la boca, desde el proceso de masticación de la boca, que también tiene
un valor de pH. De hecho, la saliva, cuando está en reposo, por ejemplo ahora, tiene un cierto valor de pH distinto, levemente más bajo, que cuando está en el proceso de digestión. ¿Qué es lo que hablamos? El estómago tiene un pH de entre 1,5 y 2. Ustedes saben que los jugos gástricos son principalmente ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es un ácido, es una sustancia muy ácida que tiene un pH muy bajo, entre 1,2. Aquí ya, después, cuando ya pasa al tema del colon, el intestino, el duodeno, va variando el valor del pH. En el colon, fijamos que tiene un pH entre 7,9 y 8,5. Se llama bien un pH básico. Lo mismo que en el intestino delgado, de 7,2 y 7,5 tiene el valor del pH. Entonces, no siempre dentro de nuestro propio organismo tenemos el mismo pH. Y alteraciones del pH puede ser algún tipo de indicador de que hay algún problema que está ocurriendo en nuestro organismo y hay que revisarlo. No sé si alguna vez ustedes han tenido que ir a la urgencia, por ejemplo, por algún tipo de problema. Generalmente, ¿qué hacen en la urgencia? O le toman exámenes de sangre o muestras de orina. Y en la muestra de orina también le piden el pH. Porque la orina también tiene un cierto rango de pH. Entonces, alguna variación dentro de ese rango de pH puede estar justamente indicando cuál puede ser el problema que los haya llevado a que estén en la urgencia. ¿Sí? Además que este proceso, el proceso de la digestión, porque es importante que no todo tenga el mismo pH. No es necesario que lo sepan. O por qué no toda la parte de todo este proceso de la digestión, de parte cavernosa, tiene el mismo pH. Porque dentro de nuestro organismo tenemos distintas enzimas. Y estas enzimas funcionan a distinto pH. No todas las enzimas funcionan al mismo pH. Hay algunas enzimas que van a funcionar a pH más bien ácidos, otras más bien a pH neutros y otras pH más bien básicos. Entonces, dependiendo del pH, va a ser cómo va a funcionar la enzima y cómo va a ser el proceso de digestión. Ahí nuevamente tenemos otra tabla con algunos datos más de otras sustancias. Tenemos, por ejemplo, fíjense, la sangre humana tiene un pH de aproximadamente 7,4, o sea, levemente básico. En realidad, cuando hablamos de neutro, no es la situación exactamente en 7. Es un pequeño rango, la verdad. No es exactamente 7, sino que entre 6 y algo, 7 y algo, pero para el tema de conveniencia siempre se establece como el valor de 7,0 como el valor neutro. Esto es lo que les decía. El pH de la saliva cuando comes es de 7,2, pero cuando está en reposo baja a 7,7 a 6,6. O sea, tenemos una leve disminución, se hace levemente más ácido cuando estamos comiendo que cuando no. Y todo tiene que ver con el proceso de la digestión. La pata de dientes tiene un pH de 9,9 aproximadamente, o sea, son bastante básicas. Aquí tenemos por el otro lado lo que estábamos viendo, la naranja también, la naranja tiene un pH de 3,5, que también tiene un ácido cítrico. Aquí está lo que decíamos, la orina humana tiene un pH de aproximadamente 6. Entonces, todas estas sustancias que nosotros estamos en contacto, continuo contacto con ellas, tienen un cierto valor de pH. Lo que les comentaba, generalmente cuando se prepara la salsa de tomate, el casero, se le agrega un poco de azúcar. ¿Por qué? Porque eso le baja el grado de acidez. Un ácido o algo, siempre lo tenemos que dar más cercano al pH 7. Sí. O sea, eso es lo ideal. Pero mientras más bajo más bien, mientras más alto podamos lograr el pH, más neutro va a estar.
qué hay de los refrescos? ¿Las bebidas? Sí. No, sí lo había visto. Ah, por aquí también. Tiene un pH también levemente ácido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apareció antes en la tapa. Sí, ahí. Por ejemplo, todas estas bebidas cola tienen aproximadamente un pH de 4. ¿Y por qué tienes ese pH? Porque ¿qué le hace el burbujeo? El ácido carbónico. Que tiene un ácido. Y ese ácido, a medida que aumenta la temperatura, se libera más rápidamente y eso después va a hacer que varíe el pH. Pero normalmente una recién abierta, como tiene mucha concentración de ácido carbónico, tiene un pH más bien ácido. Y el ácido carbónico, como vamos a ver más adelante, es un ácido más bien débil. Ya vamos a ver a lo que se refiere con ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el pH? Vamos a empezar al tiro con numeritos. Por ejemplo, yo tengo una solución de un ácido clorhídrico, cuya concentración es de 1,0 por 10 elevado a menos 3. Y me piden determinar el pH. Ya sabemos que para calcular el pH yo necesito conocer la concentración de protones. Yo necesito conocer esto de H+. Ahora, recuerden que dijimos que vamos a considerar H+ como lo mismo que fuera el ion hidrónico. En esta realidad lo que está ocurriendo cuando tengo el HCl en una disolución acuosa, lo que en realidad está ocurriendo es que se deforma el H3 más el anión cloruro. El agua está actuando como una base, recibiendo los protones que entrega el HCl. Pero para no complicarnos más, la forma abreviada es la que está ahí en la diagonal. Entonces por eso usamos la misma regla. Entonces nosotros tenemos que encontrar este valor, el valor de H+. ¿Cómo lo podemos encontrar? Depende del tipo de ácido. Vamos a hacer un pequeño adelanto. Cuando es un ácido fuerte, los ácidos fuertes se disocian completamente, es decir, se separan ortonalmente en disolución acuosa para formar el H+, y en este caso, anión cloruro, lo que tenemos aquí. Cuando ocurre eso, cuando tenemos un ácido fuerte que se disocia completamente, la concentración de protones es exactamente la misma concentración del ácido. Si yo tengo que la concentración de mi ácido mi concentración inicial del ácido es esa de ahí, la concentración, en este caso, de los protones y del anión cloruro es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque está en una relación estequiométrica de 1 es a 1. ¿De acuerdo? Como yo tengo una relación estequiométrica 1 es a 1 entre el ácido y la concentración de protones, la cantidad de los protones, si yo conozco la concentración del ácido, conozco la concentración de los protones. Si yo tengo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que también es un ácido fuerte,
Si la concentración de mi ácido sulfúrico es esa de ahí, ¿cuánto será la concentración de los protones? ¿Qué relación estequiométrica tengo entre mi ácido y los protones? 1 es a 2. 1 es a 2. Un mol de ácido me genera 2 moles de H+. Entonces, ¿cuánto debiera ser la concentración de protones? En este caso, 2 veces la concentración del ácido. Entonces, tengo que fijarme en la relación estequiométrica. ¿Cuál es la relación estequiométrica entre el ácido y la cantidad de protones? Y de esa forma yo voy a conocer cuántos es la concentración del ácido. Si por ejemplo fuera, esto no es así porque este ácido no es un ácido fuerte, es más bien un ácido débil, pero no importa. Si yo tengo el ácido fosfórico, y la concentración del ácido es 3 molar, ¿cuánto debería ser la concentración de los protones? Si fuera un ácido fuerte, no lo es, pero lo vamos a considerar como ácido. De 9, ¿no? 9. 9 molar. Por ejemplo. ¿Por qué 9 molar? Porque tengo una relación 1 es a 3. Ya. Tengo una relación de 1 es a 3 entre la concentración del ácido y la concentración de los protones. ¿De acuerdo? Entonces tengo que fijarme en esa relación. Tengo que fijarme en esa correlación. Esa relación estequiométrica entre la concentración del ácido y la concentración de los protones. Entonces, en el ejercicio que estábamos revisando, me dicen que la concentración del ácido es 1 por 10 a la menos 3 molar. Si la concentración del ácido es 1,3, 1,0 por 10 a la menos 3, ¿cuál es la concentración de los protones? La misma. La misma, porque tenemos una relación 1 es a 1. O sea, 1 por 10 a la menos 3 molar. Ya encontré cuánto es la concentración de H+. Ya determiné la concentración de los protones. Entonces, como ya conozco la concentración de los protones, puedo calcular el pH de mi solución. ¿En calculadora cómo se la tiene? Al tiro. Entonces, el pH, dijimos, es igual al logaritmo negativo de la concentración de los protones. Este valor ya lo conocemos. Fíjense que el pH es igual a menos logaritmo de 1,0 por 10 elevado a menos 3. Si ustedes hacen ese cálculo en la calculadora, les va a dar que el pH es igual a 3. Bueno, ¿cómo se hace la calculadora? Depende de la calculadora. Normalmente, por lo menos la calculadora que yo he visto, deberían utilizar o a seguir la siguiente secuencia. ¿Qué es? Deberían tener un botoncito que tiene el menos entre paréntesis, que es justamente para indicar cuando tienen valores
negativos. Ojo, cuando quieran hacer alguna suma, una resta, multiplicación, división, lo que sea, con un número negativo, traten de utilizar este símbolo y no el de la resta. Ustedes saben que tienen los botoncitos, tienen el más, el menos, el X y la división, ¿cierto? Muchas veces, si ustedes utilizan este valor o apretan ese valor para designar un valor negativo, a veces, dependiendo de la calculadora, se confunde, se marea y hacen la resta en vez del valor negativo. ¿De acuerdo? Entonces traten de, siempre cuando tengan que utilizar en alguna operación matemática algún valor negativo, utilicen ese valor. ¿De acuerdo? Después que han colocado el valor negativo, ustedes deberían encontrar un botoncito que en algunos casos dice justamente lo. Debería decirlo. Claro. Y después de eso, menos log, ingresan el valor que van a utilizar. También depende de las calculadoras. En este caso habría sido 1 ese expo de exponente y colocan 3. Depende de la calculadora. Cuando ustedes escriben 1 x 3, la calculadora inmediatamente sabe que están haciendo o quieren decir ese valor. De hecho, muchas veces cuando ustedes escriben 1 x, la calculadora al ladito les coloca 1 y aquí como en chiquitito les coloca el 10 a la 3 o 10 a la menos a la 3. ¿De acuerdo? En otras calculadoras que yo he podido ver, o de alguna otra forma que lo han hecho algunos estudiantes, es que escriben todo, es decir, 1 por, escriben el número 10, usan este simbolito para el exponente y escriben el 3, que también representa lo mismo. 1 por 10 es la menos 3. O sea, 1 por 10 elevado a 3. ¿De acuerdo? Profe, pero ahí sería menos 3 igual. ¿Qué cosa? Pensé que estaba haciendo ese de ahí. Ah, no, o sea, claro, me faltó. Menos. ¿O es otro caso diferente? Ah, sí, me faltó, perdón. Ah, Aquí tendré que colocar nuevamente el menos ah. y el 3. Y aquí también. X, Menos. X, Y el 3. Mm. ¿Sí? Pero pues, ahí depende de la calculadora que tengan. Ahí ya tienen que revisar sus calculadores. ¿Ok? Y si ustedes hacen el cálculo, sin este menos, el resultado les va a dar negativo. Por eso es el mero logaritmo de la aproximación del valor, para que sea un valor positivo. ¿De acuerdo? Porque, como saben, la escala del pH va de 0 a 14. Puede que, y a mí me ha pasado en algunos casos, en algún ejercicio, numéricamente le dé mayor a 14, 16, por ejemplo. Pues, numéricamente no va a estar mal, no está incorrecto, porque esa fue la operación matemática que hicieron para calcular. Ahora, el concepto es lo que está detrás de ese número, es lo que hay que revisar. Porque la escala del pH va de 0 a 14. No existen pH sobre 14. 14 es el máximo. Por el producto del agua. ¿De acuerdo?
Como por eso digo, numéricamente puede que existan más, pero realmente no les va a dar más. Entonces, por ejemplo, venga. Vamos a borrar aquí. Y yo tengo que esta disolución. Hidróxido de bario al 2, 0, 0, al 0,02 molar. Díganme ustedes cuánto es el pH de esa solución. A ver si lo pueden hacer. Tengo una solución de hidróxido de bario. El bario es elemento del grupo 2. A esa concentración, 0,020 molar. ¿Cuánto será el pH de la solución? 2,69. Se puede cambiar a 2,0. Ahí tenemos otro resultado. Ojo que el pH es adimensional, por si acaso, no tiene unidades. ¿Alguien tiene alguna otra cosa distinta? ¿No? ¿Alguien tiene algo diferente? Esta cosa no sé si se puede hacer. ¿Dijiste 2 o 1? 2. 2. 2,7. ¿Alguien tiene algo distinto? Ya le hice por la calculadora del celular, pero no sé si va a dar. ¿Cuánto le da? 1.6. ¿Un punto? 1.6. Veamos otro resultado. 1.6. ¿Alguien le da algo distinto? A ver si cómo se da. ¿Cómo? A ver si cómo se da. ¿Que se conceda más? No sé cuánto es. No lo sé. 6 o 7. Creo que 7, porque decía seguir como 9. O sea, se redondeaba. Déjame ver en 7. ¿Alguien tiene algo distinto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Llegaron a lo mismo? Bueno, les comento que ambos están mal. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pueden estar mal? Tendría que ser la concentración de los protones. Para medir el pH, yo necesito la concentración de protones, ¿cierto? ¿Eso me entrega concentración de protones? No. ¿Dónde tengo protones ahí? Entonces como el 5.
¿Tengo protones ahí? Recuerden que los hidrógenos que están ahí, que ahí yo tengo, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2 hidrógenos, pero esos 2 hidrógenos no están solos. Cada hidrógeno está unido a un oxígeno. Porque el grupo hidroxilo, el OH, es uno solo. Entonces, esos hidrógenos no están en líquidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo determinar el pH? Calcule la concentración del hidroxilo. Calculando la concentración del hidroxilo. Porque si yo calculo la concentración del hidroxilo, ¿qué voy a calcular? ¿Qué puedo determinar? La concentración de hidrógeno. Al final. Ah, primero, es un OH. El compuesto tiene OH, hidróxido de bario. Según Arrhenius, ¿es un ácido o es una base? Según Arrhenius, es una base. Que las bases liberan OH en disolución acuosa. Por lo tanto, me va a generar o se va a disociar en bario más 2 más 2 OH menos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la concentración de OHs? Si la concentración de mi base es 0.02 molar, ¿cuánto será la concentración de los OHs? ¿Cómo es la relación estequiométrica entre la base y los hidroxilos? 1 es a 2. 1 es a 2, tengo una relación 1 es a 2. Entonces, si yo conozco la concentración de la base, que es 0.020, ¿cuánto será la concentración de OHs? El doble, ¿no? El doble, es decir, 0.040 molar. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Qué es la relación de unos a dos? Fíjate por la disociación. Hidróxido de bario, vea OH2. El bario es un elemento del grupo 2, por lo tanto tiene estado de oxidación más 2. ¿Cuántos grupos OH necesitas tú que tiene carga menos 1? Recuerda que todo esto, De pH. todo eso tiene carga menos 1, necesitas para que la suma sea 0. Mitad 2. Entonces, cuando el elemento está solo, ¿Cuánto está solo? ¿De dónde está solo? el bario, El que no está solo. No, está con un cañón. por eso, en vez de más o menos, ¿Es por esto? No, Sé que porque esto está en disolución acuosa. Si te hubieran dicho que en esta disociación se hubiera formado, por ejemplo, varios sólidos, ahí sí. ya. Ahí te queda como varios sólidos. Pero en este caso, como es una sal, el hidróxido de bario es un compuesto iónico formado con el catión bario y el grupo hidroxilo. Cuando está disuelto en agua, tiene una solución acuosa de bario más 2. Por eso queda con estado de oxidación más 2. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos, hidróxido de bario, una sal, se disocia en bario más 2 y en 2 unidades del grupo hidroxilo, del OH-. Y tenemos una relación estequiométrica 1 es a 2. Un mol del hidróxido de bario me va a generar 2 moles del
hidróxido del grupo hidroxilo, del OH. Si mi concentración de la sal del hidróxido de bario es 0.020 molar, entonces la concentración de OH tiene que ser el doble, o sea, 0.040 molar. Y si yo conozco la concentración de OH, ¿qué puedo calcular? ¿Qué puedo calcular si yo conozco la concentración de OH? El pH. Calculo el pOH, que es exactamente lo mismo, logaritmo negativo de la concentración de OH, que en este caso es menos logaritmo de la concentración de 0.040 molar. ¿Y eso cuánto me da? 1,4. Aproximadamente 1,4. Pero esa es la concentración del pOH. Pero a mí me están pidiendo el pH. ¿Qué hago ahora? Una vez que ya sé el pOH, yo tengo que calcular el pH. ¿Qué hago ahora? Si le resta 14. Muy bien. Como yo sé que la suma del pH más el pOH tiene que ser igual sí o sí a 14, pero este valor yo ya lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Paso a restar. Me va a quedar que el pH será igual a 14 menos el pOH. Es decir, que el pH será igual a 14 menos 1.4. Y eso me da un pH de 12,6. ¿cuánto? 12,6. 12.6. Y ahí sí está. Lo que les he dicho todo el rato, desde el principio del curso, o más bien ya de la última clase, analicen sus resultados, vean sus resultados, contrástenlo con la teoría. En este caso de acá, este valor de pH es un pH ácido, básico o neutro. Ácido. Ácido. Este pH es ácido, pero esta especie es básica. Es un hidróxido de bario. Y dijimos, según la definición de Arrhenius, las bases son aquellas especies que disolución acuosa liberan OH. Tiene OH, libera OH. Entonces, el pH me tiene que dar pH básico sobre 7, pero aquí me da pH ácido. Entonces, hay algo que no me está cuadrando. O es el valor del pH, o es la disolución que no está correcta. Entonces, por eso, cuestionen sus resultados. Si vean lo que hicieron, está bien o no, si está de acuerdo con la teoría. La teoría me dice que debo tener un pH básico. Eso significa que el pH tiene que ser sobre 7. Hice el cálculo, me dio un pH de 1.6. Es un pH ácido. Algo no calza. Tengo una base, pero me está dando un pH básico. Hay algo que no está bien. Entonces, este ya valor ya concuerda con lo que debería dar. 12.6. Este es un pH básico para una solución básica. ¿De acuerdo? Seguimos en la próxima semana.